Una vez concluido el mensaje del gobernador Alejandro García Padilla sobre el estado y presupuesto del país, además de tener analistas expertos, Sistema TV preguntó al pueblo a través de las redes sociales si consideraban que el gobernador ofreció alternativas reales a los problemas que enfrenta el país. El 56% de los participantes no pensaron o no opinaron que el mandatario ofreciera alternativas reales, mientras un 33% considera que sí lo hizo. Por su parte, un 11% cree que para algunos problemas en específico sí presentó alternativas. Sobre el mensaje del gobernador, conversamos a fondo con la señora secretaria de la Gobernación, la ingeniero Ingrid Viaggi. Buenas noches, bienvenida, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por la oportunidad. ¿Qué le parecen los números de lo que opinó el público ayer? ¿Antes, durante y después del mensaje del gobernador? Bueno, yo creo que ayer el gobernador sí presenta no solo el presupuesto de cara al próximo año fiscal, sino que también hace una presentación inicial de lo que es la agenda de los próximos 4 años. Le traje aquí luego una copia para que pueda estudiarla con mayor detalle. Y esta agenda establece cuáles son esas prioridades que tenemos que encarar de cara al futuro, con transformaciones en el Departamento de Educación, cómo impulsar la economía, y hacia eso es que tenemos que dirigirnos para recuperar a Puerto Rico. Me preocupa en parte los números. El gobernador presentó un presupuesto de 9.640 millones de dólares, 130 millones menos del presupuesto que culmina en junio 30. Y el año pasado había presentado un presupuesto poco más de 700 millones mayor al que tenía Fortuño en su último año. Y el gobernador menciona que termina con presupuesto cero para el próximo año fiscal. ¿Cómo se logra esto cuando hay fuga de puertorriqueños a los Estados Unidos, cuando los recaudos son menos y cuando hay otra serie de variables que afectan a nuestra economía? Bueno, lo primero es que en las comparaciones que hace sobre presupuestos anteriores, es bien importante que en los presupuestos, por ejemplo, el presupuesto del 2013, que es el presupuesto que nosotros recibimos por primera vez cuando entramos en la administración, no se contabilizaba dentro del presupuesto lo que era el pago de la deuda. Era deuda que se financiaba con déficit. Cuando nosotros entramos, como usted podrá recordar, teníamos un déficit de sobre 2.000 millones de dólares. Nosotros estamos incorporando en este presupuesto por primera vez 775 millones que usualmente se financiaban de ese déficit para poder tener un presupuesto no solo balanceado, sino que no tenga déficit en ese presupuesto. Eso es lo que lleva a tener que hacer una reducción en el gasto real del gobierno. Así que si fuéramos a comparar chinas con chinas, tendríamos que comparar un presupuesto de la pasada administración de sobre 10.000 millones de dólares con entonces el presupuesto que nosotros estamos presentando ahora de 9.640. ¿Es entonces correcto insistir en que la UPR no se va a afectar cuando ya se habla de que podría afectarse hasta en 100 millones de dólares por la fórmula? No, la UPR va a recibir la misma asignación, 881 millones de dólares. Es la misma asignación que se hizo en el presupuesto corriente del 2014. Las reducciones que se reflejan o se pueden reflejar en la UPR, en el presupuesto consolidado, responden a cambios que ha habido en la asignación de fondos federales o asignaciones de una vez que se hicieron en el presupuesto. Entonces, ¿cómo Uroyoan lo va a tener que subsanar? Porque son fondos que, si son federales o estatales, impactan como quiera la enseñanza y la operación de la universidad. No, pero son variantes que ocurren de año en año en el presupuesto consolidado de la universidad, con lo que la universidad siempre cuenta en términos de sus gastos recurrentes, es la asignación que se hace por vía de la fórmula, y eso es lo que nosotros estamos manteniendo sin cambio de este año al próximo. ¿Se ha contemplado o se tiene el número de personas que se van a quedar sin empleo, no porque se despidan literalmente, sino porque su contrato no va a ser renovado? Ese número se tiene, ese número se le va a dar al pueblo, se va a dar a conocer. Me está hablando de las reducciones que hay en las contrataciones externas del gobierno. Y en las internas, porque si la oficina de la Procuradora de la Mujer tiene 50 empleados y de esos 25 no se les renueva el contrato, son 25 que van a las filas del desempleo, si queremos sea hablar, contrato o asalariado. Podemos hablar de las consolidaciones de las agencias y la reorganización que se presenta en este presupuesto. Es un primer paso hacia la modernización de la rama ejecutiva. Y en el plan y la agenda que presenta el gobernador se presenta cuáles son esas medidas a mediano y largo plazo que se quieren tomar para lograr esa modernización. El primer paso es esta acción que estamos tomando con 25 agencias que se reorganizan con otras agencias que tienen funciones similares dentro del gobierno. No obstante, los empleados de carrera de esas agencias
pasan a ser funcionarios de las nuevas agencias que vienen a absorber esa capacidad. Así que no esperamos un despido de empleados públicos, ni se vislumbra un despido de empleados públicos como resultado de esta acción. Hoy en las redes sociales corría un documento que, según los que lo publicaban, hablaban y criticaban, decían que venía del presupuesto y hablaba de la marihuana terapéutica. ¿Eso está contemplado? ¿Y 5 millones de dólares que va a generar? ¿O usted no se acuerda haber leído nada sobre eso? Bueno, sé que hay varios proyectos, como ustedes sí saben, en la legislatura discutiéndose, uno que fue de iniciativa del Senado, otra de la iniciativa de la Cámara de Representantes, y eso está corriendo en su proceso legislativo en ambos cuerpos. En cuanto a la reforma energética, otra de las críticas que recibió el gobernador es que fue muy superficial en cuanto a ese tema, que ha causado muchas diferencias, muchos roces y que tal vez el país esperaba una explicación mucho más clara de lo que iba a pasar con ese proyecto. Bueno, la reforma energética y el tema de energía y el costo de energía ha estado en debate público por los pasados 2 meses de manera muy intensa, como sabemos. El gobernador sí lo aborda con un compromiso firme de bajar el costo de energía a través de inversiones importantes y el desarrollo, por ejemplo, del terminal de Aguirre de gas natural en Salinas, y sí le hace un llamado a ambos cuerpos legislativos que él sí tiene la esperanza y espera que le presenten un proyecto para su firma pronto. Pero ese terminal de gas, el offshore, no resuelve el problema del resto de las plantas y de la modernización que sí se está hablando en el proyecto de ley. Y estamos hablando de una modernización que va obviamente en una planificación ordenada. El primer paso de esa modernización es la gasificación de Aguirre. Luego de ahí tiene que ser la modernización de las plantas para las cuales ya la propia Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica le ha solicitado y le ha requerido al director ejecutivo que se saque una solicitud de propuestas y se tenga ya contemplado en el próximo año. ¿Usted estuvo anoche allí? Yo estuve anoche allí en el mensaje, claro. ¿Y no le estuvo raro que ningún legislador del Partido Popular Democrático gritara o sacara un cartelón 4 años más? Yo creo que era un mensaje... ¿O es que todo el mundo estaba tan impactado con el mensaje que...? No, yo creo que era un mensaje importante, era un mensaje de país, no era un mensaje de partido político, y yo creo que es uno de los puntos que más se deben resaltar de ese mensaje, el llamado que hace el gobernador a trabajar juntos en una agenda de país, dejando a un lado lo que es el partidismo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, siempre a la orden. Vamos contigo, Mardelis.